Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 16. Chapter 16 Knowledge of the Word 9 Capítulo 16 El conocimiento de la disformidad. El taller se sumió en un silencio tan pesado que oprimía el pecho. El zumbido de las máquinas, como un ruido de fondo, se había tragado el peso de lo que acababa de decirse. Tony Stark estaba encorvado hacia adelante en su silla, con los codos sobre las rodillas y una mano sobre la boca, como si reprimiera las palabras que querían salir pero se negaban a formarse. Su mirada, aguda y siempre rápida para analizar, se detuvo en el gigante acorazado que se encontraba cerca del centro de la sala. Gaius se mantenía erguido, con el yelmo recogido en el hueco del brazo, y su placa azul y dorada relucía bajo las luces del taller. Había permanecido inmóvil desde que terminó sus últimas palabras, como tallado en piedra. Su calma era inquietante. No había jactancia en su voz, ningún intento de intimidación. Solo la verdad, pura e inamovible. El director Fury se apoyaba en una de las mesas de trabajo metálicas, con los brazos cruzados, y el tenue reflejo de su único ojo se reflejaba en la superficie pulida. El agente Coulson estaba a su lado, aferrando la tableta con fuerza, con los nudillos pálidos. Ninguno parecía dispuesto a hablar primero. Finalmente, Tony rompió el silencio. Su voz era baja, más tensa de lo que pretendía. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad se volvió como la tuya? Levantó la vista, con una expresión entre la ira y la incredulidad. He visto y cosas. En el chat. El futuro del que viene será un caos. Mundos en llamas, gente exterminada, demonios. ¿Por qué todo terminó así? Fury giró bruscamente la cabeza al oír esas palabras. ¿Mundos ardiendo? ¿Demonios? Su tono fue cortante. Coulson abrió mucho los ojos al darse cuenta de que Stark sabía más que ellos. Pero los tres se volvieron hacia el gigante. Cayó no se inmutó. Como hijo de Roboute Guilliman comenzó Gaius, con su voz grave y firme que resonaba en el taller, estudié toda la historia del imperio que pude. Sin embargo, incluso yo sé poco. Los registros son fragmentos. Las verdades están medio enterradas bajo siglos de silencio. La mayor parte de mi vida, la mayor parte de mis siglos, los he pasado en guerra. La palabra golpeó el aire como un martillo. Fury entrecerró los ojos. ¿Siglos? Se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo has vivido? No hubo vacilación. Gaius lo miró fijamente, con expresión tranquila. Más de 300 años. Y para mi especie, soy un veterano, pero hay muchos mucho más viejos que yo. 16 A Coulson le flaqueó el agarre de su tableta, y el dispositivo casi se le resbaló de las manos. Intentó sujetarlo torpemente, mirando al guerrero con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Incluso Tony se recostó en su silla, murmurando algo en voz baja antes de frotarse la cara con una mano. Fury permaneció en silencio un momento más y luego preguntó, con un tono más suave pero con más peso. Entonces dime. ¿Quiénes eran los enemigos de la humanidad? Cayó exhaló lentamente. Su mirada bajó por primera vez, como si sopesara el peso del recuerdo. Caos y demonios. Rebeliones. Y senos. Las palabras cayeron una tras otra. Fury y Coulson se aferraron a las dos últimas, rebeliones que comprendían, extraterrestres que podían imaginar. Pero la primera quedó suspendida en el aire, desconocida e inquietante. ¿Caos? Preguntó Fury. Su voz era tranquila, pero su mirada penetrante. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y de qué clase de demonios hablas? Gaius se sentó en uno de los sofás reforzados construidos para las pruebas de maquinaria pesada de Stark. La estructura crujió levemente bajo su peso. Los cojines se doblaron, pero resistieron. Su armadura parecía casi fuera de lugar en el taller moderno, pero lo hacía parecer aún más inamovible. Apoyó el yelmo sobre la mesa a su lado y habló con un tono mesurado, como si cada palabra conllevara una responsabilidad. La disformidad. El Inmaterium. Es el reino que subyace a todas las cosas. A tus ojos, podría llamarse otra dimensión, un mar de pensamiento y espíritu. Es donde reside lo intangible. Almas, emociones, sueños. Pero no es un lugar de paz. Es el hogar de los demonios. Criaturas nacidas de la emoción, que se alimentan de ella. El miedo, la ira, la desesperación, son su sustento. Susurran a los hombres, los retuercen, los corrompen hasta convertirlos en esclavos del caos. Incluso saberlo es peligroso.
Porque cuando uno mira demasiado tiempo al mar, el mar puede devolverle la mirada. 7. La habitación pareció más fría por un momento. Los dedos de Tony tamborileaban contra su rodilla, con un ritmo irregular. Coulson había dejado de tomar notas por completo, con la tableta colgada a su lado mientras escuchaba, pálido y en silencio. La expresión de Fury se había endurecido, pero ni siquiera él podía ocultar la tensión en su mandíbula. Después de un momento, Tony se inclinó hacia adelante con la voz ronca. Estudié tu armadura antes, cuando te la quitaste. Sus palabras cobraron ritmo, como si hablar pudiera disipar la inquietud. Sobre todo ese reactor que llevas en la espalda. Es estable, eficiente y más limpio que cualquier cosa que haya diseñado. Pero no tiene computadora. Nada que te ayude a luchar. ¿Por qué? Porque tu tecnología parece tan avanzada en algunos aspectos, pero en otros, como si hubiera retrocedido siglos. 5 cayó, inclinó la cabeza lentamente, como si esperara la pregunta. Debido a la disformidad, incluso la máquina mental más pequeña, incluso la inteligencia artificial más simple, puede ser manipulada. Se convierte en un arma para el enemigo. Se convierte en una puerta para la corrupción. Por eso la IA está prohibida en el Imperio. Las palabras hirieron profundamente a Stark. Se quedó quieto por un momento, apretando la mandíbula. Para él, la IA era la base del progreso, el núcleo de lo que construía, la extensión de sí mismo. Escuchar que la declaraban peligrosa, no por teoría, sino por verdades y experiencias, lo sacudió más de lo que quería admitir. 6. El silencio se prolongó hasta que Tony preguntó nuevamente, más silenciosamente esta vez. ¿Y entonces cómo te la pones? Esa armadura no se pone así como así. Si no puedes usar máquinas ni IA para ayudarte, ¿qué haces? No puedes lograrlo solo. Los ojos de Cayo se levantaron, firmes como una piedra. Servidores y siervos del capítulo. Los servidores son hombres convertidos en máquinas. Sus mentes despojadas, sus cuerpos reforjados como herramientas. Trabajan sin quejarse. Los siervos del capítulo son hombres y mujeres que juraron servir desde su nacimiento, dedicando sus vidas al cuidado de guerreros como yo. Entre ellos, la armadura se pone rápidamente y sin fallas. A Coulson se le hizo un nudo en la garganta, y su rostro mostró un leve atisbo de inquietud. La idea de hombres convertidos en máquinas, desmembrados de su humanidad, le roía algo muy profundo. Stark miró al suelo, con los labios apretados en una fina línea. Fury solo escuchaba, aunque la gravedad en su mirada era inconfundible. El taller volvió a quedar en silencio, pero este silencio no era la pausa incómoda de antes. Era el silencio de hombres que lidiaban con verdades demasiado grandes para medir, verdades que oprimieron el alma como un peso. Fury lo rompió primero. Su voz era serena, pero cada palabra transmitía la gravedad de un hombre que había visto el mundo tambalearse en una sola noche. Si tan solo la mitad de lo que dijiste es cierto, entonces estamos a la sombra de algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Stark se reclinó, con una mano pasándose por el pelo y las palabras escapando de él en un murmullo. Y hace que mis problemas parezcan un juego de niños. Coulson no dijo nada. Solo miró al gigante sentado frente a ellos, con la pluma olvidada y la tableta oscura en la mano. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 34 comentarios. Votar Chapter 17. Chapter 17 de Parture of the Son of Gilliman 1 Capítulo 17 La partida del hijo de Gilliman. La habitación dentro de la mansión Stark quedó en silencio tras la tormenta de revelaciones. El ojo de Fury seguía observando la gigantesca figura acorazada que tenía ante él, mientras su mente procesaba todo lo que había visto. Gaius permanecía inmóvil como una estatua, con la luz de las ventanas destellando en su armadura azul y dorada. El instinto de Fury le gritaba que presionara más. Quería respuestas. Respuestas sobre el origen de Gaius, en qué guerra luchó y si la Tierra corría peligro por su culpa. Pero antes de que pudiera hablar, la mirada de Gaius se distanció. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero era evidente que ya no estaba plenamente presente. Dentro de su mente, apareció la voz familiar del sistema de chat multiversal. Informe de misión objetivo principal. Obadiah Stan eliminado. Objetivo. Salvar a Tony Stark logrado. Objetivo secundario. Curar el envenenamiento por paladio logrado. Recompensa desbloqueada. Sistema postal. Apareció un nuevo mensaje en texto brillante. ¿Volverás ahora? Sí/no. Plazo. 1 año.
Los ojos de Gaius se entrecerraron levemente. Una elección. Permanecer más tiempo en este mundo o regresar a su deber en el imperio. Pensó en los cielos apacibles que había visto, la risa abierta de los civiles y la sencilla alegría de la gente viviendo sin la sombra de la guerra constante. Por un instante, se permitió sentir su peso. Pero él sabía su respuesta. Su guerra no estaba aquí. Cuando recuperó la concentración, Fury notó el cambio en su expresión. ¿Vas a decirme qué pasa ahora, grandullón? La voz de Gaius era tranquila, mesurada y solemne. Mi misión aquí ha terminado. Tony, apoyado en el mostrador con un vaso de agua a medio terminar, arqueó una ceja. ¿Terminaste, eh? ¿Así sin más? Me salvaste la vida, derrotaste a Obi, me curaste y luego, ¿te marchaste sin más? El guerrero con armadura lo miró. Sí. Mi deber era claro. ¿Estás vivo, Stark? Tony abrió la boca para discutir, pero se detuvo. En el fondo, él también lo sentía. La ventana de la misión que solo los miembros del grupo de chat podían ver. Estaba claro. Gaius había cumplido su propósito. Por una vez, Tony Stark no bromeó. Dejó su vaso y cruzó la habitación. Escucha, Gaius, y no sé qué clase de soldado eres, ni en qué clase de guerra estás luchando ahí fuera. Pero me salvaste. Y eso no es algo que me tome a la ligera. Aunque había visto la transmisión en vivo de donde estaba luchando Gaius, como dijo, no lo entendía. Extendió la mano. Era pequeña comparada con el gigantesco guantelete blindado que tenía delante, pero la mantuvo firme. Cayó, miró la mano un instante y luego la estrechó con fuerza y cuidado. El gesto era simple, pero tenía peso. No me debes nada, dijo Cayó. Vive bien. Con eso bastará. Tony esbozó una breve sonrisa cansada. Esa podría ser la misión más difícil de todas. En la esquina, Fury no se movió. Su mente daba vueltas. Así que apareces de la nada, con una armadura que nadie en la Tierra puede construir, y desapareces al cumplir tu misión. ¿Esperas que acepte eso? Gaius giró su casco hacia él. Lo que aceptes no cambia la verdad. Mi deber estaba aquí, y ahora ya no está. Fury apretó la mandíbula. Quería presionar más, exigir detalles, pero podía verlo en el porte de Gaius. El hombre no hablaría más. No porque escondiera algún truco, sino porque su camino ya estaba trazado. El silencio se prolongó. Entonces Cayó lo rompió. La armadura comenzó a vibrar suavemente, con una luz dorada recorriendo su superficie. Pequeños arcos de energía ondulaban a lo largo de su cuerpo, llenando el aire con una vibración tenue. Tony dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad vas a volver, eh? Sí. Entonces intenta no morir en ese infierno al que te diriges. Tony Stark usó la palabra más precisa que pudo para referirse al mundo de Gaius. No tengo intención de hacerlo. Tony sonrió levemente, aunque sus ojos delataban un destello de tristeza. Ya lo creo. Un tipo como tú no pretende menos. Y entonces la luz se hizo más intensa. Rayos de resplandor envolvieron a Gaius, destrozando su figura en pedazos brillantes. En segundos, el guerrero gigante desapareció, dejando solo silencio. Fury exhaló por la nariz. Bueno, maldita sea. Coulson, que había permanecido callado hasta ahora, murmuró. Así que realmente fue una misión. Fury volvió a cruzarse de brazos. No. Es más que eso. Y no me gusta no saber qué significa. Para Gaius, la luz se desvaneció tan rápido como llegó. Sus botas tocaron el frío suelo metálico del juramento de rectitud una vez más. El tenue zumbido de los motores de la nave llenó sus oídos, familiar y reconfortante. Respiró hondo. A pesar de lo que parecían días en el mundo de Stark, aquí solo habían pasado horas. La extraña diferencia entre realidades siempre lo inquietaba, pero tenía deberes más importantes que la preocupación. Su guerra esperaba. Abrió la interfaz del chat. El avatar de Naruto estaba brillando y los mensajes ya se desplazaban. Naruto. Oh. La misión está completa. Eso es genial. Saeko. Me alegro. Tony ya debería estar curado entonces. 2 momentos después, el icono de Stark se iluminó y se unió a la transmisión. Tony. Vivito y coleando. Y gracias a nuestro caballero de brillante armadura, estoy mejor que nunca. Y al parecer hemos desbloqueado algo llamado sistema postal. Parece correo interdimensional. Quizás podamos enviarnos suministros. Naruto explotó de emoción. Naruto. ¿Suministros? ¿Te refieres a comida? ¿Pizza? ¿Helado? Cuenta conmigo.
21 Saeko. Por supuesto, Naruto. Aunque tendrás que aprender a tener paciencia si tardarías en llegar. Como se llamaba postal, podría tardar un tiempo incluso en llegar, si alguna vez alguien entregaba suministros. Tonji. La paciencia no es su fuerte, ¿verdad? Saeko. Para nada. Sus risas, incluso a través del texto, reconfortaron el frío interior de Gaius. No escribió nada, solo observó. Por un momento, dejó que la sensación persistiera. Luego cerró el chat. Los pasillos de la nave se extendían largos y oscuros. El aroma a incienso y acero persistía, una mezcla que los hacía sentir como en casa. Los sirvientes se movían en silencio, realizando sus interminables tareas, mientras los tripulantes mortales inclinaban la cabeza a su paso. Un navegante se acercó a él, haciendo una profunda reverencia. Lord Gaius. Llegaremos al sistema designado en unas horas. Quizás un día como máximo. Cayó e inclinó la cabeza. Bien. Avísame en cuanto lleguemos. Sí, mi señor. El navegante dio un paso atrás y desapareció entre el flujo de la tripulación del barco. Gaius siguió caminando, cada paso un recordatorio de quién era. Un hijo de Guilliman, un guerrero forjado para el deber eterno. La paz que había vislumbrado en el mundo de Stark persistía en sus pensamientos, pero sabía que esa paz no era para él. Aún así, una parte de él lo llevó adelante, como una chispa en la oscuridad. Fin del capítulo 17. Perdón por la demora, mi examen es hoy, pero seguí escribiendo en mi tiempo libre, ahora lo terminaré hoy. Estudiante de ti, Zander. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 33 comentarios. Votar Chapter 18. Chapter 18 de New Member. Capítulo 18. El nuevo miembro 4. El juramento de rectitud flotaba en el mar infinito de la disformidad. Su enorme casco crujía mientras fuerzas invisibles presionaban contra la reluciente barrera que lo protegía. El resplandor del campo gellar parpadeaba débilmente, conteniendo las figuras que se retorcían y arañaban desde el otro lado. Dentro, la tripulación susurraba oraciones. Sus voces eran un canto bajo que resonaba por los pasillos de acero. Gaius caminaba con paso firme. Su armadura azul y dorada reflejaba la tenue luz de la linterna mientras se dirigía al Strategium. Cada sonido de la nave, el zumbido de los motores, el arrastrar de los servidores encapuchados, el leve silbido de los incensarios, le resultaba familiar. Era la música del deber. Un navegante se acercó, haciendo una profunda reverencia antes de hablar. Lord Gaius. Nos acercamos al límite de la disformidad. En breve, regresaremos al espacio real. Entendido, dijo Gaius. Su voz era tranquila y firme, como si hubiera escuchado las mismas palabras incontables veces. Sin embargo, en su corazón, siempre sentía un peso cuando la nave se acercaba al borde. La disformidad nunca era segura, y cada travesía era una batalla en sí misma. Se giró para irse, pero justo entonces, el sonido familiar del sistema de chat apareció en su mente. Un suave timbre. Una etiqueta brillante. Chat multiversal notificación Saeko. @Gaius Máximo Ortasor, hay un nuevo miembro, otra vez. Naruto. ¿Otro más? Genial. 6 Gaius abrió el chat. Había aparecido un nuevo nombre de usuario. Chica golpeada. 9 En otro mundo completamente diferente, una joven yacía en su cama. Se llamaba Minty Macready. Su peluca morada estaba tirada descuidadamente sobre una silla, y su traje manchado de sangre colgaba de un gancho cercano. Acababa de regresar de otra noche con su padre, otra noche de caza de hombres que se creían intocables. 3 Le dolían los músculos. Su mente bullía con imágenes de violencia. Se había acostumbrado, pero algunas noches aún la perseguía hasta el sueño. Cerró los ojos, intentando conciliar el sueño. Fue entonces cuando aparecieron palabras brillantes ante sus ojos. Conexión de grupo de chat multiversal y usuario localizado, firma multidimensional detectada. Enlace establecido. Bienvenido, nuevo usuario. Mindy se incorporó, sobresaltada. ¿Qué demonios? Susurró. Por un momento creyó estar viendo visiones, quizá estaba demasiado cansada, quizá era su cerebro después de la pelea. Pero las palabras no se desvanecieron. Permanecieron, suspendidas en su visión. Entonces vio algo aún más extraño. Un chat en vivo, con mensajes desplazándose como si se hubiera unido a algún grupo secreto. Saeko. @Gaius Máximo Ortasor, hay un nuevo miembro, otra vez.
Naruto. Nuevo miembro otra vez, increíble. Tony Stark. ¿Por qué Hiriel no habla? ¿Es como Gaius? ¿De tipo silencioso? Naruto. Tal vez esté peleando ahora mismo. Saeko. ¿O ella no cree que esto sea real? Mindy dudó, con los dedos crispados como si pudiera escribir en el aire. Finalmente, cedió. Mindy. Hola, soy Mindy. El chat cobró vida de inmediato. Naruto. Hola. Soy Naruto. Y soy un ninja. Mindy parpadeó. ¿Un ninja? Casi se rió, pero una parte de ella se preguntaba si hablaba en serio. Saeko. Soy Saeko. Estudio en la Academia Fujimi. Es un placer conocerte. Sus palabras sonaban formales y tranquilas. Mindy no sabía qué pensar de ella. Tony Stark. Tony Stark, genio multimillonario y filántropo. Te acostumbrarás a mí. Eso hizo que Mindy se detuviera. Tony Stark. Pensó en las revistas que su padre a veces dejaba por ahí, las historias sobre armas, tecnología y un playboy que siempre estaba en el punto de mira. ¿De verdad era él? Finalmente, después de una larga pausa, apareció otra línea. Cayó Máximo Tasor. Soy Cayó Máximo Tasor. El peso de sus palabras era diferente. Mindy no podía explicarlo, pero incluso a través del texto, se sentía pesado. Saeko habló rápidamente. Saeko. Gaius, la transmisión en vivo anterior está almacenada. El chat multiversal puede grabarla. Y se puede descargar a nuestros propios mundos. Tony Stark. ¿Qué? ¿Quieres decir que puedo guardar estas transmisiones? ¿Archivos de vídeo? Tony está emocionado, ¿no significa esto que puede presumir de Gaius, especialmente con Nick Fury pidiéndole información sobre Gaius? Saeko. Sí. Necesita un dispositivo con suficiente memoria. Una computadora, un teléfono, cualquier cosa que pueda almacenar los datos. Naruto. ¿Espacio de memoria? ¿De qué están hablando? Tony se rió en el texto. Tony Stark. No te preocupes, chico. Te lo explico luego. El tono de Tony cambió. Tony Stark. Gaius, estás a punto de entrar en una guerra, ¿verdad? Cayó Máximo Tasor. Sí. De hecho lo soy. Tony Stark. Entonces abre la transmisión en vivo. Déjanos verla también. Por un momento, no hubo respuesta. Mindy esperó, conteniendo la respiración. No sabía por qué, pero estaba nerviosa. Quienquiera que fuera ese Gaius, los demás parecían respetarlo de una manera distinta a las bromas de Tony o la energía de Naruto. Finalmente, el sistema sonó. Gaius Máximo Tasor ha abierto una transmisión en vivo. ¿Quieres participar? Sí/no. El corazón de Mindy latía con fuerza. Sin pensarlo, dijo que sí. Su mundo daba vueltas. La cama, la habitación, la ciudad de afuera, todo se desvaneció. Sintió que su cuerpo se elevaba, ingrávido, y entonces estaba de pie, o flotando, sobre un frío suelo metálico dentro de un lugar demasiado grande para que su mente lo comprendiera. Unas voces la llamaron. Se giró. Naruto estaba allí, dando vueltas en el aire como un niño jugando. Saeko flotaba tranquilamente, su larga cabellera flotando en el extraño espacio de ingravidez. Y Tony Stark estaba cerca, su habitual sonrisa se había suavizado hasta convertirse en algo más cálido. Pero entonces sus ojos se alzaron más alto. Y ella se quedó congelada. Un gigante se alzaba ante ellos. Su armadura brillaba con un brillo azul y dorado, alzándose más alto de lo que ella creía posible. Era como una estatua de guerra, tallada en acero y luz. Mindy se sintió pequeña, tan pequeña que apenas le llegaba a la cintura. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse como una niña. Tony se acercó, bajando la voz como para tranquilizarla. Hola, Mindy, ¿verdad? Ella asintió rápidamente. Su mirada se dirigió a Naruto, que reía mientras flotaba boca abajo en el aire. No pudo evitar mirarlo fijamente. Volando. Quería intentarlo también. Tony siguió su mirada y rió entre dientes. Tú también puedes flotar, ¿sabes? Pero no te alejes demasiado. No podemos alejarnos más de 10 metros de Gaius. Mindy mordió el labio y luego se inclinó hacia adelante. Se dejó llevar un poco, flotando lentamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Se sentía extraño, pero también divertido. Mientras tanto, Saeko se acercó tranquilamente a Gaius. Su voz era suave pero curiosa. ¿Tienes una misión? ¿Dónde estamos? El gigante giró levemente la cabeza. Sus ojos brillaban tenuemente bajo el yelmo.
Su voz era tranquila, firme, como una piedra que se hubiera mantenido firme durante siglos. Estamos en la disformidad. Pronto emergeremos. El grupo se quedó en silencio. A su alrededor se extendía una tormenta interminable de color y sombras. Las siluetas se retorcían en el vacío más allá del campo Gellar, presionando contra la luz, solo para desvanecerse como humo. La nave temblaba de vez en cuando, pero la barrera resistía. Mindy se abrazó, flotando cerca de Tony y Naruto. No entendía este lugar, pero sabía una cosa. Este ya no era su mundo. Y, sin embargo, de alguna manera, estaba allí con ellos. En lo profundo del barco se oyó una voz clara y aguda. Señor Gaius. Estamos a momentos del espacio real. El gigante se irguió, su armadura zumbaba débilmente. Su guerra aguardaba. Y los demás, aunque solo eran sombras en su mundo, esperaban con él. 3. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 60 comentarios. Votar Chapter 19. Chapter 19 First Clash. Capítulo 19 Primer enfrentamiento. La disformidad desapareció. En un instante, el juramento de rectitud se deslizaba entre tormentas de color y sombras, donde las voces susurraban y las siluetas arañaban el campo Gellar. Al siguiente, la tormenta amainó y el espacio real regresó. Las estrellas brillaban en un cielo oscuro. El vacío se extendía infinito y sereno, nítido y frío comparado con la locura de la disformidad. Gaius se yerguía en la cubierta de mando. Su armadura azul y dorada reflejaba la tenue luz de las pantallas. El navegante hizo una profunda reverencia, con su tercer ojo sellado. Mi señor, hemos llegado al sistema Elesar. Gaius asintió brevemente. Bien hecho. Abrió su box, y su voz profunda se escuchó a través de toda la nave. Hermanos. Reúnanse. Ármense y prepárense. El enemigo espera. El sonido de sus palabras se extendió por cada cubierta, rebotando contra las paredes de acero y resonando por los largos pasillos. El juramento de rectitud ya estaba despierto. Su tripulación se apresuraba en silencio, con cada movimiento preciso y adiestrado por años de servicio. La cámara se llenó del sonido de gigantes. 12 guerreros astartes se reunieron, con pasos pesados contra la cubierta. 9 eran hermanos de batalla y un tecnomarine, vestidos con armadura azul con cicatrices de incontables combates, y uno con armadura roja. 2 eran jóvenes primaris, más altos y corpulentos, con armaduras más nuevas y menos marcadas. Revisaron sus armas con pulso firme. Los volteres chasquearon al cargar los cargadores. Las espadas sierra cobraron vida con un rugido y luego volvieron a callar. Los cuchillos de combate, sencillos pero afilados, estaban envainados en sus cinturones. Cada movimiento era tranquilo, practicado, sin desperdicios. Solo Gaius se mantenía apartado. Su volter estaba fijado magnéticamente al pecho, pero a su costado colgaba algo más. Una espada, envainada en negro y rematada con oro, una espada de energía, zumbando débilmente con energía contenida. Lo identificaba como su comandante, como la mano del emperador entre ellos, y con el mayor logro. El chat multiversal cobró vida de nuevo. Sus voces resonaron en la mente de Gaius, pero solo él podía oírlas mientras caminaba entre sus hermanos. Naruto gritó primero. Naruto. Son todos enormes. Pero espera, Gaius es aún más grande que el resto. Gaius ignoró las palabras, pero la verdad era evidente. Incluso entre los primaris, su figura tenía más peso, más presencia. Su armadura parecía vibrar con la edad y el propósito, mientras que los primaris más jóvenes aún se mantenían frescos, nuevos en las cargas de la guerra. Saeko. Así que así es como se veía un ultramarine y su tono era tranquilo, casi reverente, ya que solo veía de Gaius y los cadáveres de otros ultramarines a través de la primera transmisión en vivo. Tony Stark. 12 tipos como este probablemente podrían controlar un país en la Tierra. Fury se volvería loco si viera esta transmisión. 30 Mindy. Al principio guardó silencio, solo observando. Sus ojos seguían el movimiento de los marines, cómo sus pasos eran iguales, cómo ninguno se tambaleaba. Eran máquinas, pero también hombres. Se sintió pequeña, pero no en el mal sentido. Era la clase de pequeñez que la hacía querer seguir observando. 3. La cámara del Strategium estaba iluminada con holopantallas que mostraban mapas del sistema Elesar. Gaius estaba a la cabeza, sus guerreros reunidos en silencio. Habló con claridad y cada palabra tenía peso. Nuestra misión es triple.
Primero, elimina a los líderes enemigos. Señores de la guerra, campeones oscuros, demonios. Todos deben caer. Uno, en segundo lugar, romper su estructura de mando. Destruir sus fortalezas, paralizar su coordinación, dejarlos ciegos. Tercero, preparen el terreno para la flota de la cruzada. Atacaremos primero. La flota nos seguirá. Juntos, purificaremos estos mundos. Los marines no respondieron. No hacía falta. Su silencio era señal de acuerdo. Las puertas se abrieron con un silbido. Un siervo del capítulo entró rápidamente, haciendo una profunda reverencia. Su voz era apremiante, pero firme. Mi señor. Nave enemiga avistada. El Isarif, orbitando sobre el mundo fija. Cayó pasó junto a él, con pasos lentos y seguros. Los demás lo siguieron como un muro de acero. En la cubierta de observación, la pantalla del augur se iluminó. Una figura enorme flotaba cerca de la superficie roja de Elisarif. No era una nave común. Parecía una fortaleza con sus motores, su grueso blindaje y sus baterías de cañones que sobresalían como dientes. Su superficie, marcada pero aún desafiante. Cayó lo supo al instante. Su voz era tranquila, pero contundente. Los traidores. Los guerreros de hierro. 7. Las manos del siervo temblaban levemente al hablar. Solo un barco, mi señor. No se han detectado otros cerca. Gaius entrecerró los ojos. Una sola nave. Eso significaba una partida de guerra, no una fuerza completa. Pero con los guerreros de hierro, incluso unos pocos eran letales. Eran maestros del asedio y la fortificación. Detrás de él, sus marines permanecían en silencio, esperando sus palabras. Gallo se volvió hacia ellos. Controlan el mundo fija. Con él, se arman. Son pocos, quizá cientos, pero son guerreros de hierro. Estarán listos. Se les darán fuertes órdenes. La nave que está sobre nosotros ya nos conoce, como nosotros a ellos. Hermanos, prepárense. Señaló hacia el tecnomarine con voz firme. Tú. Rompe su escudo de vacío. El tecnomarine se inclinó sin decir palabra. Sus manos recorrieron runas y controles, activando bahías de torpedos. El juramento de rectitud rugió al lanzarse los torpedos. Senderos de fuego atravesaron el vacío hacia la nave del guerrero de hierro. Pero los traidores estaban listos. Las baterías se encendieron, los proyectiles explotaron en ráfagas de luz, destrozando muchos torpedos antes de que pudieran impactar. Aún así, algunos impactaron, impactando contra los relucientes escudos de vacío de la nave. Los escudos resistieron, pero su brillo se atenuó. El enemigo respondió al fuego. Grandes ráfagas de energía atravesaron el espacio. El juramento de rectitud se estremeció, y los escudos de vacío chispearon al absorber los golpes. Sonaron las alarmas, pero la tripulación se mantuvo firme. Los dos barcos giraban uno alrededor del otro en la oscuridad, fortaleza contra fortaleza. Tony Stark. Eso no es un barco, es todo un rascacielos convertido en un arma. Naruto. Esto es increíble. Es como una batalla ninja gigante, pero con barcos. Saeko. Así que esto es una guerra espacial, cada movimiento es de vida o muerte. Es hermoso, es lo que Saeko tenía en mente. 4. Mindy susurró sin querer. Es hermoso, y terrible. Golpe tras golpe impactaron el campo de vacío de los guerreros de hierro. Poco a poco, la luz alrededor de su nave se fue debilitando cada vez más. Finalmente, falló. El resplandor se desvaneció. La nave quedó vacía. La voz de Cayo cortó el ruido. Tecnólogo, quédense. Dirijamos el juramento. Manténganos cubiertos. 5. El Techmarine se inclinó nuevamente y se volvió hacia las cubiertas de control. Cayo miró a sus hermanos. Los demás, vengan conmigo. Los marines se dividieron en dos escuadrones. Grandes torpedos de abordaje se abrieron con un silbido, con sus recámaras revestidas de gruesos muros y arneses. Los guerreros entraron sin decir palabra, asegurándose en su lugar. Gaius se subió a uno, elevándose por encima de los demás. Su Volter estaba asegurado al pecho y su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada de energía envainada. Antes de que las puertas se cerraran, habló a través del box, su voz tranquila pero sonando como un tambor. Hermanos. Descendemos al corazón de los traidores. Serán muchos. Serán fortificados. Pero no son elegidos por el emperador. Nosotros sí. Llevaremos la ira del emperador a esta legión traidora y los aniquilaremos. 5. Los torpedos quedaron atrapados en los tubos de disparo. La cámara se estremeció. Entonces, un trueno.
Dos grandes proyectiles de acero salieron disparados del juramento de rectitud, surcando las estrellas hacia la nave fortaleza de los guerreros de hierro. Sus estelas brillaban contra el vacío. Dentro, los astartes estaban sentados en silencio, preparados para el impacto, con el corazón firme. En el chat multiversal, nadie habló. Naruto, Toñi, Saeko y Mindy contuvieron la respiración, observando. Los torpedos se acercaban rápidamente. La fortaleza parecía cada vez más grande. Fin del capítulo 19. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. 36 comentarios. Votar Chapter 20. Chapter 20 Into the Mouse 6 Capítulo 20 En las fauces. El barco fortaleza se sacudió cuando los torpedos de abordaje impactaron. El sonido fue como un trueno dentro de la bestia metálica, resonando por sus pasillos. Las paredes se doblaron, el acero crujió y el fuego brotó de las grietas donde aún brillaban los bordes fundidos. De los agujeros rasgados, gigantes con armadura azul y dorada se lanzaron hacia adelante. Los ultramarines. Se movían al unísono. Sin vacilación. Sin desperdiciar esfuerzos. Cada paso era medido, cada arma estaba lista y preparada. Gaius fue el primero en atravesar la brecha. Su Volter disparó 3 ráfagas bruscas, y 3 esclavos retorcidos cayeron al suelo. El retroceso apenas movió su enorme cuerpo. No aminoró la marcha. Detrás de él, sus hermanos se desplegaron y formaron un círculo cerrado para asegurar la entrada. El olor los impactó casi al instante. Aceite quemado, carne podrida, el hedor de un barco corrompido desde dentro. Desde la oscuridad que se extendía ante ellos, llegó la primera oleada. Esclavos humanos, si es que aún se les podía llamar así. Tenían púas de metal clavadas en los brazos. Cables les sobresalían de la espalda. Sus ojos brillaban con un rojo tenue gracias a los aumentos baratos. Se precipitaban como animales, gritando al embestir. Los ultramarines respondieron con fuego. Los disparos de Volter los destrozaron, y cada disparo explotó dentro de sus cuerpos destrozados. Sangre, chispas y fragmentos de acero salpicaron las paredes. Las espadas sierra rugieron al desgarrar los huesos. Un esclavo se acercó lo suficiente como para saltar. Gaius ni siquiera levantó su ar. Su puño enguantado impactó la cabeza del hombre en el aire. El cráneo explotó como fruta bajo un martillo. El cuerpo cayó al suelo retorciéndose. Naruto. Espera. Le acaba de arrancar la cabeza de un puñetazo. Eso es, una locura. 4 Vale. Vale. Me estoy recordando a mí mismo que nunca debo ponerme en su contra. 2 Saeko. Eficientes. No desperdician esfuerzo. Los cortan como si fueran malas hierbas. Mindy. Da miedo lo tranquilos que están. Como si fuera un día cualquiera. Naruto. ¿Qué eran esas personas? Tienen metal atrapado en ellos y están locos. 2 El pasillo estaba despejado. El humo flotaba, el suelo resbaladizo por la sangre y el aceite. Formen, dijo Gaius. Su voz era tranquila y firme, y se oyó con fuerza por el comunicador. Los ultramarines estrecharon su formación. Sus botas retumbaban en la cubierta mientras avanzaban. Los esclavos los acosaban en oleadas, pero no importaba. El fuego de Volter respondía a cada carga. Las espadas sierra aniquilaban a cualquiera que se colara. Los astartes marchaban como un muro de hierro. Por cada docena que llegó, ninguno duró más de unos segundos. Toñi. Ahora lo entiendo, así es como se ven los soldados cuando están hechos para la guerra, no solo entrenados para ella. Toñi ahora cree de verdad que Gaius o los ultramarines son como el Capitán América, un auténtico supersoldado de su época. 9 Naruto. Ni siquiera paran de moverse. Ni por un segundo. Saeko. Son muy disciplinados. No rompen la formación. Mindy. Es como una máquina hecha de personas. 2 Cuanto más se adentraban, más fuerte sonaba el barco. Las tuberías crujían. Los motores rugían allá abajo. El calor aumentaba. Y entonces apareció el primer enemigo real. Guerreros de hierro. 4 surgieron de entre las sombras, imponentes, con una armadura gris opaca, marcada por el daño de la batalla. De sus sombreras sobresalían púas. Sus lentes oculares brillaban rojos como hornos. Los volteres pesados y los cañones automáticos rugieron casi al instante. El pasillo se estremeció bajo el peso del fuego. Las paredes estallaron en ráfagas de acero. La metralla atravesó el aire.
Los ultramarines se pusieron a cubierto, devolviendo el fuego con ráfagas cortas y precisas. Los proyectiles de Volter impactaron contra la armadura de los guerreros de hierro, pero los traidores se mantuvieron firmes, disparando sin pausa. 3 zombie. Genial. Tipos más grandes con armas más grandes. Por supuesto. Naruto. Están disparando sin parar. ¿Cómo es que no se quedan sin armas? Naruto también fue introducido brevemente a las armas de fuego, por lo que tiene algunos conocimientos sobre ellas. 1 Saeko. Los enemigos de Gaius están disparando sin parar como si no les importara la munición. 1 Mindy. Y. Atrapado en la tormenta de fuego, Kaio levantó una mano. Una señal silenciosa. Los escuadrones se movieron. Las armas cubrían diferentes ángulos. Los arcos de disparo se superponían. La zona de ataque se estrechaba. Y luego, se movió. Salió de su escondite, con el Volter en una mano y la espada de energía en la otra. Las balas silbaban a su lado. Saltaban chispas al impactar los proyectiles contra su armadura. Pero no aminoró la marcha. Los esclavos se abalanzaron sobre él, intentando proteger a sus amos. Los disparos de Volter de su mano izquierda los atravesaban. Su espada centelleaba en la derecha, destrozando a todo aquel que se acercaba. Los ultramarines desplegaron fuego de cobertura, obligando a los traidores a adaptarse. La presión les rompió el ritmo. Tonji. Gaius, bueno, era bastante peligroso, pero era de esperarse con la fuerza de su armadura. Naruto. Eso es una locura. Ni siquiera se inmutó. Viendo a Gaius simplemente ignorar los disparos de los enemigos y correr directamente hacia él. Saeko. Eso no es locura. Creo que es confianza. Él sabe exactamente cuánto puede aguantar. Mindy. No creo que ni siquiera dude de sí mismo. 3 Un guerrero de hierro rompió filas para enfrentarse a él. El traidor rugió, blandiendo su espada sierra. El acero chocó con un azul crepitante cuando la espada de energía chocó con los dientes giratorios. Saltaron chispas, el sonido como un trueno retumbante. Los dos gigantes chocaron. Sus golpes hicieron temblar las paredes. Cada golpe podría haber partido un tanque por la mitad. El guerrero de hierro presionó con fuerza, su espada sierra chirriando. Pero Gaius no cedió. Se movió, su espada centelleando más rápido, más afilada, más precisa. Y luego, un corte limpio. La espada de energía cortó la armadura y la carne de un solo golpe. El traidor cayó, con el cuerpo partido y chispeando. Cayó, no se detuvo. Su impulso lo impulsó hacia adelante, adentrándose más en la fila. Naruto. Acaba de cortar a ese tipo por la mitad. Eso fue una locura. 6 Zombie. Esto es como ver un tanque pelear con otro tanque, solo que en combates cuerpo a cuerpo. Saeko. No fuerza bruta. Precisión. Usó el propio peso del enemigo contra él. Ya que también es muy hábil en Kendo, aunque parecería una principiante en comparación con Gaius. 3 Mindy. Lo hace parecer fácil. Eso es lo que da miedo. 2 El guerrero de hierro más grande apareció al final del pasillo, sosteniendo un cañón enorme. Lo giró para disparar. Pero Gallo ya estaba allí. La espada de energía destelló. El brazo armado cayó al suelo con una lluvia de chispas. El traidor rugió, blandiendo el otro puño, pero Gaius lo detuvo con el suyo. El puñetazo del ultramarine se estrelló contra el casco, destrozándolo como si fuera hojalata. El guerrero de hierro se tambaleó, de alguna manera todavía estaba vivo. Gaius no dudó. Su espada descendió una y otra vez, cada golpe desgarrando la armadura, cada golpe rompiendo el cuerpo interior. Finalmente, el traidor cayó hecho pedazos a sus pies. El resto del escuadrón se dispersó bajo el fuego de los ultramarines. Los volteres los machacaron hasta que volvió el silencio. Los esclavos yacían en montones destrozados. Las armaduras destrozadas marcaban el lugar donde habían estado los guerreros de hierro. El aire estaba cargado de humo y hedor a sangre. Cayo se erguía erguido, con la armadura llena de cicatrices y un tenue brillo por el calor de los impactos. Su espada goteaba aceite y sangre. Levantó su volter y escudriñó las sombras. Adelante, dijo. Su voz firme y tranquila. A la sala de máquinas. Los ultramarines recargaron en silencio. Sin palabras perdidas. La marcha continuó. Botas resonando, volteres listos, formación intacta. Más adentro de las fauces de la nave fortaleza. Con los miembros del chat flotando sobre Gaius y observando la pelea con mucha claridad. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee.
Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 27 comentarios. Votar Chapter 21. Chapter 21 de Art of the Beast 1 Capítulo 21 El corazón de la bestia. El aire se hacía más denso a medida que descendían. Tuberías bordeaban las paredes como venas, goteando aceite con un olor penetrante y amargo. Cada paso resonaba contra el suelo de acero, un sonido rápidamente absorbido por el zumbido sordo de máquinas que nunca dormían. Cuando los marines finalmente llegaron a la cubierta de máquinas, incluso Gaius aminoró la marcha por un instante. La cámara se extendía más ancha que una manzana de la ciudad, una caverna de metal y sombras. Enormes cilindros latían con una luz tenue y enfermiza. Las cadenas vibraban a lo lejos como si la propia nave crujiera. Y entonces los vieron. Los servidores movían entre las máquinas, cuerpos semihumanos retorcidos con cables y acero. Su piel era pálida y cerosa, sus ojos vidriosos y desenfocados. No eran seres libres, sino herramientas, conectadas a la nave, ligadas para siempre a sus motores. Más cerca del centro se encontraba el Mechanicum oscuro. Vestían largas túnicas, pero la tela no podía ocultar en qué se habían convertido. Sus brazos terminaban en taladros y cuchillas, sus rostros estaban enmascarados con latón, con cuerdas que se les clavaban en la carne. Algunos ya no parecían hombres en absoluto, eran más máquinas que seres vivos. Tony fue el primero en romper el silencio. Bueno, pensé que las casas embrujadas daban miedo, sobre todo de noche. Esto gana. Por mucho. Naruto frunció el ceño y bajó la voz. Esas ya no son personas, ¿verdad? La mano de Saeko se tensó sobre su espada. Podrían haber sido personas hace mucho tiempo. Ahora solo son abominaciones. Mindy, por lo general rápida con las palabras cortantes, no dijo nada. Se quedó mirando los formularios rotos, con la boca apretada en una fina línea. El Mechanicum oscuro los notó. El aire se llenó del sonido de engranajes y el parloteo de una lengua mecánica. Una docena de ojos brillantes se volvieron hacia los intrusos. Y entonces, sin decir palabra, el enemigo atacó. La cubierta se llenó de caos. Los servidores se tambalearon hacia adelante, sus extremidades transformadas en sierras, taladros y cañones rudimentarios. Chispas iluminaron la oscuridad mientras avanzaban a trompicones hacia los marines. Gaius no esperó. Levantó su volter con un movimiento fluido. El primer disparo retumbó, y la cabeza de un sirviente desapareció en una niebla de fuego y metal. Sus hermanos se desplegaron en perfecta coordinación, con sus propios vólteres rugiendo a un ritmo constante. Cada bala impactó con precisión. Las extremidades se rompieron. El blindaje metálico estalló. El aire se llenó de humo y del agudo zumbido de los servos al límite. Es como una película de terror, murmuró Tony desde el chat, mirando por encima de Gaius. Solo que los monstruos están hechos de piezas sueltas. Naruto hizo una mueca. Ni siquiera pelean porque quieran. Los están obligando. El tono de Saeko era frío pero firme. Entonces, la misericordia significa acabar con ellos rápidamente. Mindy finalmente habló, en voz baja. No me gusta esto. Para nada. Los ultramarines avanzaron, y su disciplina convirtió la lucha en una tormenta de violencia controlada. Cada paso que daban estaba marcado por disparos y el estruendo del metal contra el metal. De las sombras surgió algo mucho más grande que los demás. Una construcción de tubos y placas, casi del tamaño de un tanque, avanzaba arrastrándose sobre gruesas garras. Su cabeza no era más que un horno con brasas por ojos. Rugió como acero desgarrado y cargó directamente hacia Gaius. El suelo tembló al moverse, derribando a los servidores destrozados a su paso. Gaius no se inmutó. Esperó hasta el último momento y se hizo a un lado, con la espada deslizándose desde su muslo en un solo movimiento. La criatura blandió su garra, pero Gaius ya se movía. Disparó su volter a quemarropa, y los proyectiles perforaron su blindaje. Chispas llovieron sobre la cubierta. La criatura se tambaleó, pero no se detuvo. Con un grito agudo, Gaius blandió su espada de energía en un amplio arco. La hoja cortó profundamente, partiendo al constructo por el torso. La bestia emitió un último chillido de metal rechinando antes de desmoronarse en dos mitades humeantes. El Mechanicum oscuro aullaba en su lengua mecánica, con voces ásperas y quebradas. Algunos se apresuraron hacia las consolas, con las manos sobre los controles corruptos. Las luces destellaron por toda la cámara. Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar. Gaius apuntó con su volter al tecnosacerdote más cercano. Una ráfaga de disparos lo abatió, y su cuerpo mecánico chispeó al desmoronarse.
Otro cayó con un espadazo que hizo volar cables y aceite por los aires. La lucha se prolongó, pero nunca estuvo realmente en duda. Los ultramarines lucharon como una marea, cada movimiento preciso, cada disparo medido. Los servidores caían a docenas. Las abominaciones eran destrozadas hasta que solo se movió el reactor zumbante. Finalmente, se hizo el silencio. El humo se extendía lentamente por la vasta cámara. Ardían incendios donde se habían reventado las tuberías de combustible. El único sonido era el latido constante y vivo del propio reactor. Naruto dejó escapar un suspiro tembloroso. Eso fue demasiado, pensó, por la sangre y la muerte que había visto. Saeko, con la mirada fija. Es la guerra. Esto es lo que hacen. Tony suspiró en el chat. Y lamento decirlo, pero Saeko tiene razón. Esto es la guerra. Y eso, señaló las máquinas rotas, era una fábrica de pesadillas. Mindy susurró. Nadie debería tener que ver algo así. Uno Gaius se acercó al reactor. La enorme máquina latía como un corazón enfermo, con un brillo tenue y verde enfermizo. Podía ver dónde el Mechanicum oscuro la había retorcido, introduciendo cables en lugares donde no debían estar. De su cinturón, sacó un juego de cargas de fusión. Los dispositivos brillaron apagados en la penumbra. Se arrodilló, encontrando un punto débil en la base del núcleo, y comenzó a sujetar las cargas. 4 minutos y 30 segundos, dijo simplemente, con su voz profunda y firme. Tony levantó la cabeza de golpe. 4 minutos. Eso no es mucho tiempo. Calculando qué tan lejos estaban de los torpedos. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Espera, ¿estás poniendo una bomba? Aquí. El tono de Saeko era tranquilo, casi resignado. Él sabe la salida. Eso es todo lo que importa. Mindy mordió el labio. ¿Y si se equivoca? Nadie respondió. Gaius trabajaba con silenciosa concentración, moviendo sus manos acorazadas con cuidado. Cuando las cargas estuvieron en su lugar, movió una maraña de cables y placas para ocultarlas de la vista. Si el enemigo regresaba, no los encontraría a tiempo. Se levantó e hizo un gesto con una sola mano. Sus guerreros se movieron al unísono, desplegándose por la cámara. Las pesadas puertas se sellaron. Los mamparos se cerraron de golpe. Las salidas fueron bloqueadas, una a una. Del otro extremo de la cámara se oía el sonido de golpes, puños metálicos contra las puertas. El enemigo había llegado. Pronto, la cámara volvería a estar abarrotada. La voz de Naruto tembló. Ya están llamando a las puertas. Gaius, no tienes mucho tiempo. Tony gimió. 4 minutos. Eso es demasiado corto. Estás loco. Dado que estaba en pleno viaje y de regreso al abordaje, los torpedos estaban bastante lejos. Saeko habló con calma. Si alguien puede llegar a tiempo, es él. Ni siquiera sabe por qué, cree en Gaius, pero siente que ganará. 7 Minty murmuró. Todavía siento como si una bomba de relojería se estuviera detonando cerca de mí. Por fin, Kaio volvió a levantar la mano. El gesto era claro. Retrocederían. No se detendrían. Nadie discutió. Nadie cuestionó. El sonido de los golpes en las puertas se hizo cada vez más fuerte, hasta ser casi ensordecedor. Saltaban chispas de las bisagras. Algo afuera se estaba abriendo paso. Kaio bajó la mano, con voz firme pero tranquila. Adelante. 7. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 17 comentarios. Votar Chapter 22. Chapter 22 Breakneck Escape 2 Capítulo 22 Escape vertiginoso. La nave se sacudió cuando otra explosión atravesó su núcleo roto. Las luces de advertencia brillaron rojas en las paredes, y las tuberías rotas lanzaron chispas. El aire apestaba a aceite quemado, sangre y metal chamuscado. Kaio estaba al frente de su escuadrón. 11 de sus hermanos lo miraban. No había miedo en sus ojos, solo confianza. Levantó la mano y su voz sonó nítida y clara por el box. Formación de lanza. Primaris conmigo. El resto detrás. Corramos hacia la brecha. No desfallezcan. No se dispersen. Los 2 imponentes primaris avanzaron y ocuparon su lugar a su lado. Tras ellos, 9 hermanos de batalla formaron un muro compacto, con los volteres listos. La razón era simple. Los primaris y Gaius absorberían la resistencia del aire y abrirían camino, permitiendo que quienes los rezagaban ahorraran resistencia y mantuvieran sus armas firmes.
Un humano no habría pensado en algo así en medio del caos. Pero estos eran astartes. Cada paso era medido, cada acción estaba destinada de ganar. Dos Gaius alzó su espada de energía. Su campo azul cobró vida con un silbido. Carga. Y ellos corrieron. El sonido fue como un trueno. 12 gigantes, cada uno blindado con ceramita y moviéndose más rápido que la mayoría de los autos, recorrieron el corredor de acero a toda velocidad. 70 kilómetros por hora. La cubierta se estremeció bajo sus pies, formándose abolladuras donde las botas impactaban. Chispas brotaban de los paneles metálicos que no soportaban su peso. Su formación se mantuvo, perfecta y compacta, como la punta de una lanza atravesando el vientre del barco. Con la velocidad de Gaius y la distancia limitada hasta donde podían llegar, estaban siendo arrastrados por él a su velocidad, el grupo de Chad solo podía mirar con los ojos muy abiertos. La voz de Tony fue la primera en oírse. Espera, 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 ¿cómo demonios van tan rápido? Es, tan rápido como un coche en la autopista. Y con esa armadura, parece un tanque. Naruto estaba mitad asombrado, mitad gritando. No puedes detener eso. Te aplastarían. 4 Los ojos de Saeko reflejaban sorpresa, e incluso su tono transmitía asombro. Su formación no se rompe ni siquiera a esta velocidad. Es como una lanza viviente. La voz de Mindy era tranquila, casi un susurro. Puedo sentir el suelo temblar solo viendo esto. Sirvientes y esclavos destrozados acechaban, bloqueando el paso. Las criaturas retorcidas apenas tuvieron tiempo de alzar sus toscas espadas antes de ser destrozadas. Gaius no aminoró el paso. Levantó su volter con una mano, la espada en la otra, y disparó ráfagas con precisión. Cada bala impactaba en un cráneo, un pecho, un corazón máquina. Los enemigos estallaban en fuego y sangre, sus cuerpos despedidos como por un arado invisible. Los dos primaris se unieron a él, con sus volteres más pesados rugiendo. Metal y carne se hicieron añicos en la tormenta de fuego. Detrás de ellos, los 9 marines limpiaron lo que quedaba, acabando con los rezagados con ráfagas rápidas antes de que alguno pudiera abalanzarse sobre la lanza. No fue una carrera a toda velocidad por el caos. Fue una carrera de orden, de sincronización. Cada marine sabía cuándo disparar, cuándo recargar, cuándo respirar. Incluso a 70 kilómetros por hora, su zona de aniquilación era perfecta. 4 para el chat, parecía irreal. Tony se pasó una mano por el pelo, con los ojos muy abiertos. Esto ni siquiera es una guerra. Esto es diablos. Ni siquiera sé qué es. Están disparando como si fuera una práctica de tiro mientras corren a toda velocidad. Naruto se golpeó el pecho con la mano. Están arrasando con todo. Nada tiene oportunidad. Saeko asintió lentamente con asombro. Violencia controlada. Nada desperdiciado. Mindy se abrazó a sí misma en estado de shock. Y el último mamparo se alzaba ante ellos, sellando el pasillo que conducía a su punto de escape. Más allá, Gaius percibía enemigos acechando, con las armas en alto. Él no disminuyó la velocidad. En el último segundo, desplazó su peso hacia adelante, apuntalando su enorme figura. Su hombro se estrelló contra la puerta blindada con la fuerza de un ariete. El acero chirrió al desprenderse de sus bisagras. Salió volando por el pasillo como el escudo de un gigante arrojado a un lado, estrellándose contra la fila de esclavos que esperaban. Un desgraciado quedó aplastado bajo él, hecho puré. El escuadrón no se detuvo. Atravesaron la brecha como una tormenta. Tony parpadeó, sin palabras. Y ni siquiera ya acaba de convertir una puerta blindada en un frisbee. Naruto estaba gritando. Fue una locura. Ni siquiera se detuvo. ¡Pum! La puerta se fue. Mindy parecía pálida. Este tipo es aterrador. 4 llegaron al lugar donde los torpedos de abordaje se habían estrellado contra el barco. El casco retorcido aún brillaba tenuemente por las quemaduras de la entrada. Este era el agujero que habían excavado para entrar, y ahora, su única salida. Gallo levantó la mano. Formen un perímetro. Aguanten hasta que llegue Thunderhawk. Abrió Box. Recójanos ahora. 1 minuto y 29 segundos para que el núcleo detone. La voz del Tech Marine respondió, tranquila incluso bajo presión. Confirmado, mi capitán. Thunderhawk en camino. Llegada en 40 segundos. El escuadrón preparó sus vólteres y tomó posición. El anillo de acero se formó instantáneamente. El enemigo llegó como un diluvio. Docenas de esclavos mortales, gritando mientras cargaban, con toscas espadas en alto.
Tras ellos venían enormes berserkers con alambres clavados en la carne, cuyos brazos habían sido reemplazados por garras afiladas. Y tras ellos, la verdadera amenaza. Los guerreros de hierro. Sus armaduras grises brillaban con arañazos y cicatrices, y sus pesadas armas ya rugían. El fuego de Volter atravesó a los esclavos, destrozándolos en ráfagas rojas. Aún así, llegaron más, trepando por encima de los muertos, empujados hacia adelante como ganado. A los guerreros de hierro no les importó. Sus cañones automáticos destrozaron a sus propios esclavos solo para alcanzar a los astartes. El pasillo se llenó de sangre y metralla. A Tony se le cayó la mandíbula. Ni siquiera les importa que estén golpeando a sus propios muchachos. Naruto apretó los puños. Simplemente están y desperdiciando vidas. El rostro de Saeko estaba duro. Esa podría ser su forma de luchar. Fría. Despiadada. Mindy susurró. Odio esto. 2. La voz de Gaius se cortó en el box. 58 segundos antes de la detonación. El escuadrón se atrincheró. Los Volteres respondieron fuego con fuego, obligando a los traidores a ponerse a cubierto. Las explosiones sacudieron la sala mientras los proyectiles atravesaban paredes y cadáveres por igual. El aire se convirtió en humo, chispas y lluvia de acero. Y aún así, los ultramarines no se derrumbaron. Entonces vino el rugido. La cañonera Thunderhawk atravesó el humo, con sus escudos de vacío brillando. Sus 4 Volteres pesados iluminaron el pasillo con ráfagas de fuego, cada ráfaga destrozando muros y traidores por igual. Los guerreros de hierro se tambalearon hacia atrás para ponerse a cubierto, incluso su terquedad fue sacudida por esa tormenta. La cañonera descendió, lo suficientemente cerca como para que sus motores lanzaran cadáveres a través del pasillo. La cara de Tony se iluminó. Eso sí que es apoyo espacial. ¿Dónde me apunto para uno de esos? Naruto sonrió ampliamente y con estrellas en sus ojos. Uno es como una bestia ninja voladora que escupe fuego. Saeko asintió levemente. Tiempo perfecto y buena precisión. Mindy exhaló con fuerza. Y gracias a Dios. 5. El Thunderhawk se estrelló contra el suelo y su rampa descendió como la boca de la salvación. Retroceded. Ordenó Kaio. Los marines movieron al unísono, disparando mientras retrocedían, sin romper la formación. No se dieron la espalda, ni mostraron una sola brecha. Los Volteres retumbaron hasta que estuvieron a salvo dentro. En la rampa, Gaius se giró. Alzó su espada en señal de saludo, y la hoja atrapó las luces del Thunderhawk antes de que la rampa se cerrara herméticamente. Dentro, el aire estaba cargado de pólvora y sudor. Los siervos del capítulo estaban sentados en sus puestos, pilotando y manejando los cañones. Cuando Kaio los miró, todos se levantaron, excepto el piloto, y saludaron a la romana. Puño derecho sobre el corazón, cabeza gacha. 7. No fue un espectáculo vacío. Fue devoción. Lealtad. Kaio asintió, aceptándolo. Eso era todo lo que necesitaban. El Thunderhawk despegó, con los motores rugiendo. Afuera, el crucero de ataque disparó ráfagas de cobertura para despejarles el camino. Kaio se mantuvo erguido, con los ojos fijos en el barco enemigo que estaba detrás. 5. 4. 3. 2. 1. La fortaleza enemiga estalló. Primero una pequeña explosión, luego todo el núcleo se volvió crítico. El fuego devoró el acero, destrozando la enorme nave. Fragmentos de armadura y bolas de fuego se dispersaron por el vacío, rodando como una estrella en colapso. El piloto se abrió paso entre la tormenta de escombros con sorprendente destreza. El Thunderhawk esquivó trozos de acero más grandes que tanques, girando a través de los restos en llamas con una precisión milimétrica. Gaius ladeó la cabeza, como si decidiera tomar los controles él mismo. Entonces, finalmente, dijo una cosa. Buen trabajo. Las manos del siervo temblaban levemente sobre los controles. Quiso arrodillarse para mostrar más respeto, pero no pudo mientras volaba. En cambio, inclinó la cabeza, con el orgullo ardiendo en su pecho. 4. El Thunderhawk salió disparado, dejando atrás solo fuego y metal roto. Fin del capítulo 22. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. PS. No subiré mañana, ya que estaré ocupado. Será lunes. Comentario 29 comentarios. Votar Chapter 23. Chapter 23 No rest for the chosen. Capítulo 23 No hay descanso para los elegidos.
Los motores del Thunderhawk rugieron al entrar en el hangar del juramento de rectitud. La cavernosa bahía ya estaba llena de movimiento. Siervos con túnicas grises corrían por la cubierta, cargando cajas de munición. Saltaban chispas de los sopletes mientras los equipos de reparación se apiñaban sobre los cascos blindados. El aire olía a combustible, aceite de máquina e incienso. En cuanto las abrazaderas de aterrizaje sujetaron la cañonera, la rampa delantera se abrió con un crujido. Gaius salió primero, sus enormes botas blindadas sacudiendo las placas de la cubierta bajo sus pies. Tras él venían sus hermanos ultramarines, cada uno soportando el peso de la batalla, pero sin mostrar signos de cansancio. Los siervos mortales inclinaban la cabeza al paso de los gigantes, con la mirada baja en señal de reverencia. Avanzaban con mecas elevadores para recoger cargadores de Volter vacíos, placas de blindaje agrietadas y armas que necesitaban recarga. Los sirvientes, mitad hombres, mitad máquinas, traqueteaban sobre pesadas orugas, arrastrando conjuntos de espadas sierra y volteres de asalto. Del otro lado del hangar se oía un ritmo metálico y agudo, el sonido de sistemas hidráulicos y pistones. Un grupo de tecnosacerdotes se acercaba. Sus cuerpos eran más metal que carne, con mecadendritas enroscándose como serpientes inquietas sobre sus cuerpos encorvados. Sus voces se alzaban en cánticos binarios, torrentes de oraciones en lenguaje máquina ofrecidas a los espíritus de la nave y las armas. Por encima de todos, una figura con armadura carmesí descendió de una plataforma de mando. Sus pasos eran pesados y decididos, y el rojo de su armadura brillaba a la luz de los globos lumínicos del hangar. Mientras que los ultramarines lucían el orgulloso azul cobalto y dorado de su capítulo, su placa era de un escarlata intacto, marcada con el sello de Marte, con el engranaje y la calavera. El tecnomarine inclinó levemente la cabeza. Su voz, distorsionada por la rejilla de voz, sonaba firme y resonante. Bienvenido de nuevo, mi capitán. Cayó e inclinó la cabeza a cambio. Gracias, hermano. El tecnomarine no sonrió, ni mostró alivio. En cambio, regresó a su trabajo, con las mecadendritas activas para dirigir a las cuadrillas de carga y reparación. Ya se estaban transportando cajas nuevas de proyectiles de Volter y bombas de fusión para que los astartes las recuperaran. Gaius se giró y su voz se escuchó como un martillo a través del canal de voz de sus guerreros. Nos preparamos para Elisarif. El mundo forja debe ser liberado. Armaos. Abastéceos. No habrá demora. Los marines espaciales no respondieron con un grito. Simplemente se movieron, silenciosos, eficientes, absolutos. Cada guerrero se dirigió a los estantes, recuperando cargadores nuevos, revisando las cuchillas sierra, inspeccionando las unidades de energía. Los siervos corrían entre ellos, levantando pesadas cajas con los brazos tensos, guiados por breves gestos de los gigantes a quienes servían. Saltaban chispas al sellar las grietas de las armaduras con soldadores portátiles, y el humo del incienso se elevaba mientras los tecnosacerdotes ungían cada arma con aceite y oraciones. El hangar se había convertido en una forja de guerra. Fue Tondi quien rompió el silencio en el chat grupal multiversal, sus palabras aparecieron en la interfaz compartida. Tondi. Un momento, acaban de volar una nave destructora de planetas y ahora van directos a otra guerra. Sin siesta, sin descanso para el sándwich, sin nada. La respuesta de Naruto llegó rápidamente, casi con incredulidad. Naruto. Estos tipos están locos. Ni siquiera descansan. Solo luchan, luchan, luchan. Saeko escribió con calma, aunque sus pensamientos eran más inquietos. Saeko. No necesitan descansar. Mindy añadió su línea un momento después, sus palabras fueron cortas pero honestas. Mindy. Ya me habría desplomado. Por esos momentos de casi muerte que acaba de presenciar. La charla volvió a quedar en silencio, el grupo casi abrumado mientras observaban a los astartes moverse como una máquina ininterrumpida. Cerca del halcón trueno, el joven siervo que los había sacado a volar permanecía rígido y firme. Su túnica estaba manchada de aceite, sus manos temblaban ligeramente mientras saludaba al estilo romano, con el puño derecho en el pecho y la cabeza gacha. Cayó se acercó a él. Su sombra se proyectó sobre el joven. ¿Cómo te llamas? El siervo tragó saliva, con la voz entrecortada por el orgullo y el miedo. Marco Vito, mi señor. Gaius asintió. Entonces, siervo Marcus, permanecerás como piloto del Thunderhawk. Nos llevarás a la batalla y nos traerás de vuelta a casa. Asegúrate de que tu nave esté siempre lista. El joven abrió mucho los ojos y contuvo la respiración como si acabara de ser nombrado caballero. Volvió a saludar, esta vez con más firmeza.
Uno no te fallaré, mi señor. Bien respondió Cayó simplemente y siguió adelante. Se volvió hacia los tecnosacerdotes. Preparen las cápsulas de desembarco. Las oraciones binarias silbaron y chasquearon en respuesta. Los sacerdotes máquinas se escabulleron hacia las cápsulas que se avecinaban, con sus mecadendritas chispeando mientras revisaban las abrazaderas, los retroimpulsores y los sistemas de guía. El hangar se llenó con el traqueteo de las cadenas mientras los servidores colocaban las cápsulas en posición. El sonido de los ritos y los motores se mezclaba, mitad oración, mitad prueba de máquina. Las mecadendritas son zarcillos metálicos flexibles injertados en el cuerpo de un tecnomarine o miembro del Adeptus Mechanicus. Actúan como extremidades adicionales, capaces de sostener herramientas, armas o incluso realizar tareas delicadas como soldar o operar. Algunas tienen garras, taladros o picos de datos en las puntas que pueden conectarse directamente a las máquinas. Cayo permaneció en silencio, observando, mientras sus hermanos terminaban sus preparativos a su alrededor. Tony no pudo evitarlo. Sus palabras volvieron a aparecer en el chat. Tony. Bueno, tengo que preguntar. ¿Esos tipos de túnica roja con todos los cables? ¿Se parecen a los bichos raros con los que acabas de pelear? ¿Qué pasa? ¿De verdad confías en ellos? Esta vez, Gaius decidió responder por texto, transmitiendo sus pensamientos directamente. Gaius. Son tecnosacerdotes de Marte. Reemplazan su carne con máquinas no por vanidad, sino por deber. Son sacerdotes, mecánicos e ingenieros a la vez. Su credo exige que sirvan al dios máquina. Mantienen las naves, las armas y los blindados del imperio. Sin ellos, incluso nosotros flaquearíamos. Tony silbó en respuesta. Tony. ¿Así que cortaron brazos y piernas en perfecto estado solo para cambiarlos por metal? ¡Guau! Creía que estaba obsesionado con la tecnología, pero eso es extremo. Fue Saeko quien se dio cuenta después. Saeko. ¿Pero por qué ese Astartes lleva armadura roja? Es ultramarine, ¿no? ¿No debería ser azul y dorado como los demás? Gallo respondió sin dudarlo. Gaius. Sigue siendo ultramarine. Pero los tecnomarines sirven a dos señores. Su capítulo y Marte. Cuando uno es elegido para ese camino, es enviado al mundo Forja de Marte para estudiar los misterios del dios máquina. Son entrenados por los tecnosacerdotes, juramentados en su orden. A su regreso, portan la armadura roja de Marte para demostrar su doble lealtad. El azul del capítulo es reemplazado, pues son mitad ultramarines, mitad mechanicus. Los ojos de Naruto se abrieron mientras leía. Naruto. Entonces, ¿es como un ninja entrenado por dos aldeas diferentes? Mindy. Excepto que una de esas aldeas está formada por cultistas robot. Tony se rió entre dientes en el Fed. Tony. Me lo imagino. Incluso en una galaxia tan sombría, la lealtad a la marca sigue importando. Rojo para el dios máquina. Azul para el equipo local. Entendido. Los preparativos estaban a punto de finalizar. Se recargaron los vólteres, se engrasaron las espadas sierra y se revisaron las bombas de fusión. El tecnomarine con armadura roja dio la aprobación final a las cápsulas, mientras su rejilla de comunicación silbaba en jerga binaria. Uno a uno, los marines espaciales ocuparon sus lugares junto a sus armas, esperando la señal, y ahora dos marines espaciales portaban un lanzallamas. El hangar se llenaba con el ruido de los motores, las oraciones y los movimientos constantes de hombres y máquinas, pero en el centro de todo, Gaius permanecía sentado en silencio, inmóvil como una estatua. Los demás en el chat también lo sintieron, esa quietud antes de la tormenta. Naruto finalmente escribió, más bajo esta vez. Naruto. Realmente no descansan. El resto de los miembros guardaron silencio. Las cápsulas de desembarco se cernían, esperando. Pronto caerían sobre Lizarif. Dos y los ultramarines, como siempre, seguirían a su capitán. Fin del capítulo 23. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 28 comentarios. Votar Chapter 24. Chapter 24 Descent of Fire 1 Capítulo 24 El descenso del fuego. Las bahías de lanzamiento del juramento de rectitud retumbaban con sonido y rituales. Las abrazaderas hidráulicas se cerraron, los servidores entonaron himnos binarios y los tecnomarines ungieron la maquinaria con aceites benditos que olían a hierro e incienso.
Las imponentes cápsulas de desembarco colgaban suspendidas, con sus carcasas blindadas oscuras y pesadas, cada una capaz de transportar la muerte desde la órbita hasta la superficie. Gaius se encontraba entre ellos, con el yelmo bajo el brazo, observando cómo sus guerreros ocupaban sus puestos. 12 marines espaciales subieron a sus cápsulas sin dudarlo. Los asientos de adamantium se cerraron sobre sus armaduras, bloqueándolos con un siseo neumático. Gruesas ataduras les cruzaban el pecho, los hombros y las piernas. Incluso los astartes necesitaban las ataduras. El impacto, la fuerza aplastante del impacto, sin los arneses y los amortiguadores gravitacionales bajo cada asiento, incluso los guerreros genéticamente modificados quedarían destrozados. Los cogitadores centrales zumbaban en el núcleo de cada cápsula. Los espíritus máquina descansaban dentro de sus carcasas blindadas, apaciguados con nuevas letanías. Guiarían el descenso, encenderían los propulsores y decidirían el momento en que los pétalos blindados se abrirían de golpe para liberar a sus pasajeros. La voz de un tecnomarine resonó en la cubierta. El Omnisia vigila. Espíritus máquina bendecidos. Giróscopos alineados. Retroimpulsores listos. Su servobrazo barrió la cápsula con un incensario, mientras el humo se enroscaba alrededor de su carcasa. Cada palabra era a la vez un informe y una plegaria. Gaius se dirigió a su cápsula, una variante de mando monoplaza, más pequeña, pero equipada con box y enlaces tácticos adicionales. Las abrazaderas de su arnés se ajustaron, y los sellos de presión silbaron a su alrededor. Dejó que las ataduras soportaran su peso y abrió un canal de comunicación. No trajo su vehículo en la cápsula, ya que no le será de ninguna utilidad por ahora. Uno a mi señal, dijo con calma. Los iconos de sus guerreros parpadearon en verde en la pantalla de su visor. 2. 1. Ya. Las abrazaderas se soltaron. Las cápsulas se lanzaron hacia adelante, despegadas de rieles magnéticos con la fuerza de cañones gigantes. La gravedad de la nave se interrumpió en el instante de la liberación. Por un instante, hubo silencio. Luego vino la caída. A través de la pequeña rendija, el mundo de Elisarif se volvió vasto y ardiente. Las cápsulas descendieron velozmente, envueltas en llamas, con sus cascos blindados brillando de color naranja contra la negrura del espacio. Mientras los miembros del chat conversaban, afuera de la cápsula también estaba siendo jalada por Gaius, hacia el planeta a gran velocidad. Tonji. Esto es bastante vertiginoso. Naruto. Están en llamas. Están literalmente en llamas. Mindy. Son como si estuvieran dentro de un meteorito cayendo sobre el planeta. Saeko. Aterrador. Gaius los ignoró. Su atención se centró en el descenso. Su cuerpo se apretó con fuerza contra el arnés mientras la cápsula rugía a través de la atmósfera. El último segundo se alargó. Las runas de advertencia brillaron con un destello carmesí. La cápsula se estremeció. Los retroimpulsores se dispararon con un rugido, chocando contra la gravedad y ralentizando el descenso de velocidad meteórica a una velocidad de supervivencia. El impacto fue como un trueno. La cápsula se enterró en el suelo, ya cubierto de escoria y escombros. Una erupción de polvo y fuego brotó. Dentro, los huesos de Gaius resonaron dentro de su cuerpo reforzado, pero resistió. Las ataduras se soltaron. Los sellos de advertencia se volvieron verdes. El sistema hidráulico explotó. Los pétalos blindados de la cápsula se desplomaron hacia afuera, llenando de humo y calor el interior. Los ángeles de la muerte entraron en la guerra. Mientras tanto, la cápsula de desembarco del escuadrón aterrizó primero y ya están luchando. Los 12 marines salieron de sus cápsulas con la precisión de quien lo ha hecho cientos de veces. Los vólteres se alzaron al unísono. Una línea de fuego se extendió hacia afuera, proyectiles explosivos que atravesaban las primeras filas enemigas que se atrevieron a acercarse. Los defensores ya estaban allí, Skitari, restos retorcidos de los Utrora leales protectores de la forja. Sus augméticos estaban marcados con rudimentarios sigilos del caos, y sus precisos movimientos se volvieron bruscos y brutales. Avanzaban con la mirada perdida y las armas en alto, luchando bajo el yugo de los guerreros de hierro. El cañón láser atravesó el humo. Los proyectiles de Volter respondieron, destrozando metal y carne con cada disparo. Un lanzallamas rugió, bañando a un grupo de enemigos en fuego purificador. Sus gritos resonaron por todo el lugar de aterrizaje. Una segunda cápsula impactó contra el suelo cerca. Su rampa se abrió de golpe y Gaius se lanzó a la batalla. Su espada zumbaba en su mano, con el filo brillando tenuemente, mientras su Volter disparaba ráfagas controladas.
Sus guerreros cerraron formación a su alrededor. Su disciplina convertía el caos en una línea de fuego de férrea determinación. Los Skitari corruptos retrocedieron paso a paso, atrincherados tras maquinaria destrozada y muros medio derruidos. Gaius marcó su retirada, pero siguió avanzando, sabiendo que solo se reagruparían. El juramento de rectitud le proporcionó datos de ubicación en la pantalla de su visor. Habían aterrizado a poca distancia de los Manufactorums, el extenso núcleo de las forjas donde se habían atrincherado los guerreros de hierro. El chat parpadeó nuevamente. Tonji. Si tienes cápsulas orbitales, ¿por qué no las lanzas directamente contra la base enemiga? Ahórrate la caminata. Gaius respondió a través del chat, por lo que solo los miembros del chat pueden verlo. Porque los guerreros de hierro construyeron esas defensas. Los Manufactorums están repletos de torretas ocultas, bastiones con escudos de vacío y suficientes armas para cortarnos incluso desde el cielo. Mejor atacar de cerca, abrirse paso y agotar su fuerza. No hubo respuesta. Hasta Tony pudo ver la verdad en eso. A medida que los marines avanzaban más allá de la zona de desembarco, comenzaron a ver el costo total de la ocupación enemiga. La gente de Elisar estaba por todas partes. Esclavos encadenados, apaleados por capataces con armaduras de púas. Las picanas eléctricas les crujían en la espalda. Collares con runas brillantes los obligaban a marchar al paso, tirando de carros de chatarra y municiones. A algunos los habían aumentado rudimentariamente, les habían reemplazado los brazos por carretillas elevadoras o sierras, y sus cuerpos se habían convertido en herramientas hasta que se desplomaron. Los supervisores ejecutaban a los débiles sin descanso, dejando los cadáveres tirados en el polvo como advertencia. Cuando los esclavos vieron a los marines, se quedaron paralizados. Las herramientas les caían de las manos. Durante un largo instante, nadie se atrevió a moverse. Entonces uno cayó de rodillas, con las manos temblorosas al levantarlas hasta el pecho. Cruzó los dedos formando el águila bicéfala imperial. Su voz se quebró al susurrar. Ángeles y ángeles de la muerte y... Las palabras se extendieron como el fuego. Docenas las siguieron. Algunos lloraban abiertamente, haciendo que el águila tuviera las manos rotas y sus cadenas resonaran. Un coro de voces roncas se alzó, mitad oración, mitad sollozo. Los ángeles del emperador y salvación y liberación y tras su visor, la expresión de Gaius permaneció inalterada. Pero sus guerreros se erguían más erguidos, con los vólteres en alto, como si la fe misma del pueblo reforzara su determinación. Por una vez, el grupo multiversal no dijo nada. Incluso Tony permaneció en silencio, observando por encima de Gaius, cómo hombres y mujeres hambrientos pedían liberación a la sombra de los ángeles de la muerte. Y ahora nos preguntamos quién es realmente el emperador. 12. El momento terminó con el rugido de las armas enemigas. Los supervisores apartaron a los esclavos, y las filas de Skitari volvieron a formarse. Llegaron más, esclavos reforzados con armas toscamente implantadas en sus cuerpos, impulsados hacia adelante como tropas de choque prescindibles. Los vólteres respondieron, abatiendo a los guerreros. Gaius guió a sus guerreros paso a paso, avanzando hacia los lejanos Manufactorums. Fin del capítulo 24. El descenso del fuego. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 19 comentarios. Votar Chapter 25. Note for my readers. Nota para mis lectores. Para quienes preguntan por Goku, bueno, una historia curiosa. No le di mucha importancia al principio de la novela, y luego me la tomé en serio y... Zas. Goku desapareció. Así que si ven algún Goku suelto por aquí y por allá, es solo un texto fantasma. Y con el chat multiversal, Gaius podría volverse demasiado poderoso demasiado rápido. No estoy listo para que empiece a volar y a lanzar rayos a los demonios. Pero de verdad. Echa un vistazo a mi Patreon. Patreon.com/Zanderlee. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 26. Chapter 25 de Unbeload Flesh. Capítulo 25. El yunque de carne. La marcha hacia la ciudad fue lenta, cada paso crujía sobre cenizas y cristales rotos. Frente a los ultramarines, las ruinas de los bloques de viviendas se extendían como un cementerio de piedra y acero. Antaño, aquí había vivido gente. Familias, trabajadores, niños. Ahora, solo quedaba humo y silencio, rotos por el sonido de cadenas y el arrastrar de innumerables pies. Aparecieron en la bruma primero como sombras, luego como formas de carne y metal.
Hombres, mujeres, incluso niños, encadenados en cuadrillas de trabajo. Sus rostros estaban hundidos, la piel estirada sobre los huesos, los ojos abiertos por el miedo o apagados por el agotamiento. Llevaban atornillados a sus cuerpos unos aumentos rudimentarios, brazos que terminaban en taladros, garras u hojas de sierra, conectados a músculos que se contraían bajo el peso del dolor y la obediencia. Los supervisores caminaban entre ellos, golpeándolos con bastones eléctricos cuando reducían la velocidad. La charla quedó en silencio por un momento. Por encima de Gaius, podían ver todo con demasiada claridad. Mindy se llevó la mano a la boca. Dios mío, ¿son esos niños? Tony murmuró, en voz baja y temblorosa. He visto zonas de guerra, campos de refugiados, pero esto es algo fuera de lo común. Están convirtiendo a la gente en máquinas. Tony pensó. Gaius, tu mundo es un infierno. Naruto apretó los puños a los costados, y su energía habitual fue reemplazada por una mirada furiosa. Están controlando a gente inocente para que luche por ellos, cobardes bastardos. Saeko permaneció en silencio. No se inmutó, pero sus nudillos se pusieron blancos de apretar la mano. Había visto crueldad antes, pero había algo diferente aquí, una frialdad que aniquilaba toda humanidad. Los capataces dieron su orden y los esclavos atacaron. Alto el fuego, ordenó Gaius con voz firme por el box. La munición no es para ellos. Solo espadas. Sus guerreros obedecieron sin vacilar. Los volteres volvieron a sus cerraduras magnéticas, las espadas sierra cobraron vida con un rugido y las espadas de energía zumbaron con una melodía grave y amenazante. Los ultramarines avanzaron al unísono, su línea inquebrantable. La primera oleada de soldados esclavos atacó como una marea. Gritaban, con voces desgarradas por el dolor, blandiendo garras y herramientas oxidadas, lanzándose hacia adelante sin pensar en sobrevivir. Gaius los enfrentó de frente. Su espada de energía trazó un amplio arco, y su campo de energía se encendió al cortar extremidades aumentadas y torsos blindados. A su lado, una espada sierra destrozó a 3 enemigos de un solo golpe, salpicando sangre y aceite por la calle destrozada. Otro marine descargó su puño blindado como un martillo, aplastando el cráneo de un esclavo contra el suelo. La línea se mantuvo. Los ultramarines avanzaron paso a paso, cada movimiento preciso y practicado. La voz de Tony sonó tensa, casi hueca. Esto no es una batalla. Es una picadora de carne. La voz de Naruto tembló de ira. Son personas. Los obligaron a hacer esto. ¿Cómo puede alguien hacerles esto? No paran, susurró Mindy. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban cada movimiento brutal. Siguen viniendo, incluso cuando saben que van a morir. Saeko habló por fin, con un tono tranquilo pero claro. Puede que hayan sido controlados, y claramente se experimentó con ellos, mientras Saeko veía esos aumentos de metal en niños y muchas personas. Oleada tras oleada se lanzaron contra los ultramarines, y la línea aún resistía. Cuerpos apilados, máquinas rotas se retorcían en el polvo, y el hedor a sangre se mezclaba con humo y aceite. Pero el enemigo no aminoró el paso. Gaius comprendió la verdad. Debían retrasarse. Cada momento desperdiciado aquí era otro momento en que los guerreros de hierro dentro de los Manufactorums preparaban sus defensas. Con un gesto, indicó a su escuadrón que avanzara. Ignoren a las masas. Avancen. Los marines avanzaron a la fuerza, abriéndose paso entre la marea interminable. Ya no luchaban contra todos los enemigos, solo contra aquellos que se interponían en su camino. Los volteres volvieron a la vida con un rugido, cada disparo limpio y medido, destrozando a los supervisores o destrozando armas pesadas rudimentarias. Entonces la ciudad misma pareció responder. Los altavoces ocultos en las murallas y torres cobraron vida, y su estática resonó por las calles en ruinas. Una voz resonó, profunda y fría, llena de una confianza sombría. Ultramarine tronó. Este mundo ya no es del imperio. Es mío. Su gente es mortero, sus ciudades piedra, sus cielos fuego. ¿Y tú? La voz hizo una pausa deliberada. ¿Eres Gaius? ¿El Gaius? ¿La espada del primarca? Ja. Entonces escúchame. Soy Baldarún, herrero de guerra de los guerreros de hierro, amo de esta fortaleza, y seré el arquitecto de tu tumba. El chat estalló en shock. ¿Espada del primarca? Preguntó Tony rápidamente. Espera, ¿ese es tu título, Gaius? Naruto casi gritó. Gaius es famoso. Así de famoso. La mirada de Mindy se dirigió a Gaius en la transmisión. Te acaba de llamar por tu nombre, la voz de Saeko era tranquila pero segura. Y él sabe quién eres.
Eso lo hace peligroso. Cayó no se inmutó. Su voz era tranquila, su tono casi aburrido al responder al box. Nunca he oído hablar de ti. Levantó su volter y disparó una vez. El altavoz más cercano explotó entre chispas y humo. La voz se apagó, dejando solo el silencio y el sonido de la batalla. Con un gesto, Gaius ordenó a sus marines que avanzaran a toda velocidad. Su formación cambió, con largas zancadas devorando el suelo mientras los volteres disparaban ráfagas cortas y brutales. La charla se arrastraba con el movimiento y su visión se sacudía con cada paso pesado. Mindy seguía esquivando instintivamente las balas que resonaban sobre su cabeza, aunque sabía que no podían alcanzarla. Como ya le había pasado muchas veces. Tommy murmuró, mientras observaba el cambio de escenario. Uf, esto es como el mareo, pero peor. Tienes que avisarme antes de volver a correr así, grandullón. Naruto se inclinó hacia adelante, gritando palabras de aliento como si estuviera en el campo de batalla. Vamos, Gaius. Avanza. No dejes que te detengan. Saeko guardó silencio. Pero su mirada era aguda y concentrada, como si compartiera el ritmo de la batalla. El Manufactorum se alzaba imponente. Sus puertas eran imponentes, más altas que cualquier bloque de viviendas, reforzadas con acero y ceramita. Los cañones antiaéreos retumbaban desde sus almenas, disparando al cielo, y dentro de sus muros, los guerreros de hierro aguardaban. Los ultramarines no aminoraron el paso. Sus volteres rugieron, sus espadas destellaron, y la distancia a la fortaleza se acortaba con cada paso. Tras ellos, la ciudad ardía. Delante, los guerreros de hierro observaban. Y por encima de todo, la charla no pudo hacer más que contener la respiración, adentrándose en un mundo que parecía más real y más horroroso que cualquier cosa que hubieran conocido jamás. Fin del capítulo 25. El yunque de carne. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 21 comentarios. Votar.